Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Y pues en su programa de Cápsulas de Misericordia, cada semana le traemos distintos programas enfocados en este tema de la misericordia, que como nos ha indicado el Papa Francisco, pues siempre continúa. La misericordia de Dios nunca se acaba, aunque se haya terminado el jubileo de la misericordia. Por eso continuamos con este programa de Cápsulas de Misericordia, llevándoles testimonios y también predicaciones que nos enfocan alrededor de este tema de la misericordia. Y recordemos que a nuestro querido Papa Francisco se le llama el Papa de la Misericordia porque está enfocado mucho en este tema tan importante. Por eso hoy escuchamos atentamente el programa de hoy. Bueno, un cordial saludo a cada uno de ustedes, en nombre de mi esposa Mónica y el mío Rafael. Estamos en este momento con nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, reunidos en nuestras asambleas que siempre las hacemos los lunes y los jueves en horas de la noche. Y estamos grabando precisamente este programa porque tenemos un tema espectacular. Mi amor, cuéntanos un poquito de qué tenemos, qué tema hay para este momento y sobre todo que vamos a empezar después a orar para que sea la presencia del Espíritu Santo y sea nuestro Señor el que nos ilumine frente a este tema que vamos a tener. Bueno, hay un pasaje bíblico que se encuentra en los Evangelios y vamos a tomar de referencia precisamente el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 hasta el 41, que nos habla precisamente que Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. Entonces, tengamos de referencia ese texto bíblico, Marcos 4, versículo 35 al 41, para que podamos ver cómo el Señor ha venido a calmar la tempestad en nuestras vidas, sobre todo para estos tiempos difíciles, unos tiempos donde de verdad que hay muchísimas cosas que se escuchan. A nivel del planeta Tierra estamos todos en una situación bien dura, bien triste también, pero que también nos pueden traer a nosotros a afectar, no solamente por todo lo que está sucediendo, sino también por situaciones personales que podamos estar vivenciando. Entonces Jesús, precisamente el título del texto habla de Jesús calma la tempestad. ¿Qué tempestad estamos viviendo en este momento? ¿Qué tempestad estamos cursando? ¿Por dónde estamos cursando esa tempestad? En fin, es importante que podamos ver. Entonces, yo les quiero leer el texto bíblico en este momento para que luego entremos en oración y ahí sí ya empezamos a compartir lo que el Señor nos quiera hablar a nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos al otro lado del lago». Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás.
apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y le dijo al mar: Silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese pasaje bíblico, princesa, a mí me apasiona. Pero bueno, vamos a ver el Señor cómo y el Espíritu Santo cómo nos va a guiar, porque aquí hay mucho que hablar hermoso. El Señor calma la tempestad. El Señor, no nosotros. El Señor calma la tempestad. Y hoy tenemos de verdad varios invitados de nuestra comunidad que nos van a compartir un poco sus testimonios de cómo, a pesar de la adversidad y cómo a pesar de los problemas que podamos tener, realmente el Señor es el que tranquiliza tantas situaciones que se nos dan a nuestro momento. Bueno, mi esposa aquí me está abriendo los ojos y me está diciendo: ora primero, Rafa. Sí, ¿no? Porque es que toca decirlo, si no él toma la palabra y se sienta en ella. No, tomamos la palabra, eso es mutuamente. ¿Cómo que yo tomo la palabra? Tú también, mi hijita. No, Padre Santo, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por permitirnos este momento de compartir de tu presencia, Señor, porque dice tu palabra que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y tú conoces las condiciones por las cuales en este momento cada uno está en nuestra casa, Señor. Y todos nos estamos uniendo a través de estos medios, Señor, precisamente porque queremos saber de ti, Padre. Gracias, papá. Gracias porque a pesar de tantas situaciones que se pueden estar movilizando en estos momentos, Señor, alrededor de nuestra vida, tú estás aquí trayéndonos tu palabra, trayéndonos tu consuelo, trayéndonos esas estrategias, Dios, para poder nosotros salir adelante y salir victoriosos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, porque en este momento tú nos conservas bien, Señor. Porque no nos damos cuenta que todos los días tenemos una forma nueva para agradecerte, que es la vida, que es el alimento, es el techo, es la familia, el compartir, el saber que tenemos nuestros sentidos, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, habilidades, y que nos das una oportunidad, Dios, para estar en tu presencia. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Señor misericordioso, perdones si nuestra mente a veces quiere tener tanto ruido que no ponemos atención a tu palabra, Señor. Permítenos hoy, Señor, que de verdad esos ruidos externos se acallen para que pongamos atención a lo que tú nos dices. Y fuera de eso, Señor, permítenos que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que sea tu Espíritu Santo quien venga a recordarnos y a enseñarnos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo mientras estuvo en la tierra. Ayúdanos, Espíritu Santo, revelándonos la palabra, trayéndonos entendimiento, permitiendo que esa palabra se quede guardada en nuestro corazón para que la pongamos por obra y que salga de nuestro deseo ponerla por obra. Gracias, eterno Rey, por tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí. Y por eso, Espíritu Santo, te damos gracias por permitirnos aquí estar con familia, porque sé que estos momentos nos ha ayudado a compartir más, a reflexionar más, a pensar más en ti, y por eso te damos gracias, Papá Dios del cielo, por regalarnos la presencia del Espíritu Santo. Eres bienvenido, Majestad, como dice mi esposa. Eres bienvenido a cada uno de nuestros hogares, a cada persona que está escuchando este mensaje, porque sé que tú vas a tener esa palabra viva, porque nosotros solamente somos instrumento, pero tú eres el que lleva la palabra viva. Así que eres en este momento el que nos lleva a la presencia de nuestro Padre Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor y misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, el Señor es el que calma la tempestad. Eso está escrito. Y acabas de leer un pasaje, porque vamos a complementarlo con otros más. Sobre todo porque sin Él, Moni, nada podemos hacer. Nada es nada.
Y a mí me fascina cómo cuando en momentos de situaciones difíciles a veces es donde se conocen las personas. Hay dos circunstancias donde podemos conocer a las personas. Dos circunstancias. Uno en la dificultad y uno en el poder. Cuando alguien tiene dinero hay que mirar cómo se comporta. Cuando alguien tiene poder, cómo se comporta. Y en la dificultad, cómo se comporta. Entonces hay que ser realmente muy perceptivos y bastante sagaces espiritualmente para podernos dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y con los testimonios que tenemos, Moni, porque hoy nos van a hablar hermanos de nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia, un poco sobre cómo nuestro Señor Jesucristo ha actuado en sus vidas a pesar de las tormentas que suceden alrededor. Entonces, Moni, para que nos expliques un poco qué comprendiste de este pasaje bíblico tan lindo de nuestro Jesús cuando está en la barca y lo despierta. Y dice, los primeros versículos de este texto bíblico dice: al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Y entonces uno se pone a pensar, en nuestra vida, realmente, ¿quién nos está diciendo que debemos ir a alguna parte? O sea, es como el primer cuestionamiento que uno se puede hacer, ¿no? ¿Quién nos dice, por ejemplo, vamos a tal empresa, vamos a tal trabajo, hagamos tal negocio, solucionemos este problema de esta manera? Es empezarnos a cuestionar realmente quién está dirigiendo nuestra vida, ¿sí? Y entonces ahí es donde empezamos nosotros a decir, wow, o sea, empieza uno a cuestionarse, ¿será que es el Señor el que me dirige? Porque aquí dice, fue Jesús el que les dijo a ellos que hicieran tal cosa, que se fueran al otro lado del lago. Y a veces, o sea, yo me tengo que confrontar mucho porque muchas veces uno actúa sin pedir esa orientación del Señor, o sea, uno hace las cosas, toma decisiones simplemente por irse a algo y precisamente por esas situaciones que uno toma, esas decisiones que uno toma, a veces se mete en esas grandes tempestades, Rafa. Sí me hago entender, o sea, uno toma decisiones y después se forma un problema de algo, de pronto dices tú algo simplemente porque te parecía decirle tal cosa a tal persona porque así se solucionaba un problema y resultó que eso se formó fue una gran tempestad. O de pronto te metiste en un negocio porque tú quisiste, pensaste que era lo mejor, te acuerdas en tiempos pasados nuestros, y resulta que eso se terminó siendo un gran catástrofe financiera con deudas y demás. O cuando de verdad, o sea, tú te ibas a alguna actividad, o sea, cuando uno toma decisiones, se va a alguna actividad y resulta que en esa actividad te involucraste en problemas. Entonces, el primer cuestionamiento que a mí me surge de este texto bíblico es, ¿a ti quién te ha dicho que hagas algo? Y sobre todo, ¿qué confianza has tenido con respecto a eso? Porque, por ejemplo, fíjate, mira este pasaje, es que ese pasaje es súper rico en muchas cosas. Por ejemplo, en mi vida, generalmente yo siempre he hecho las cosas de acuerdo a lo que yo he querido y a lo que yo he pensado. Y de por sí, pues eso ha hecho que yo haya cometido muchísimos errores en la vida, muchos. Financieramente, pues el hecho mismo de haber hecho que en tu vida 3 veces, Moni, haya yo sacado tus cesantías y las haya gastado por pagar mis deudas, eso es tremendo. O sea, que el fruto de tu trabajo yo me haya beneficiado de eso, y creo que hay muchas personas, Moni, en los matrimonios donde, sobre todo en la figura de la mujer, también obvio que hay hombres que les toca hacer como cabezas de familia, pero siempre uno dice, pero es que yo dando y el otro o la otra por allá disfrutando con uno con otro, y yo tomé una mala decisión. Pero fíjate, Moni, es lo más de particular este pasaje. ¿Quién mandó a los discípulos? Es Jesús. ¿Y a dónde los mandó? A una tempestad. Y ellos no sabían, Moni. Si te das cuenta, a una tempestad los mandó. Y mi Jesús, uno dice, ¿pero él sabía eso? Mi Jesús sabía que iba a haber una tempestad y los mandó. Entonces, ¿quién dirige nuestra barca realmente? Y ellos se fueron confiados porque el Señor los mandó. Y yo me imagino que estando en la barca, ¿qué experimentarían ellos? O sea, ¿sentirían la plena confianza en el Señor
o ellos, como ellos eran unos barqueros, como eran unos pescadores, ellos solamente confiaban en sus propias fuerzas y cómo timonear ese barco, pero realmente ellos sí tenían la confianza plenamente en el Señor. Yo no creo. Entonces, si el Señor nos ha llevado, si el Señor nos ha mandado, si yo he tenido esa decisión de hacer las cosas bien, porque en ocasiones cuando yo quiero, por ejemplo, Moni, por ejemplo, yo no estoy casado, estoy viviendo por lo civil, y yo quiero realmente dejarme guiar por el Señor, y quiero santificar mi vida conyugal casándome. O sea, no necesito escuchar la voz de Dios porque ya me está hablando, porque es algo santo y me está diciendo esto es lo que tienes que hacer. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, que necesariamente cuando yo estoy, ¿quién es el que dirige mi vida? Cuando yo voy a robar, como yo lo hice, ¿sí? Cuando yo voy a hacer lo malo con otras mujeres, como yo lo hice, ¿quién está dirigiéndome esa barca? Pues el mal. Pero cuando yo hago lo bueno, ¿quién dirige esa barca? Cuando yo dejo de hacer lo malo y empiezo a hacer lo bueno, ¿quién me está dirigiendo la barca? Ahora, hay una forma concreta, que es a través de la palabra misma, cuando leo la palabra, como bien tú dices, cuando uno se empieza a estudiar la palabra, es Él el que nos va guiando directamente. Sí, Rafa, y eso es verdad, o sea, Dios nos guía. En este caso, mire, y tú estás diciendo algo muy cierto, o sea, estos discípulos eran personas que eran pescadores. Miremos a un Pedro, miremos a un Juan, a un Santiago, a un Andrés, eran pescadores. Y precisamente ellos van, Jesús les dice, Jesús se sube en la barca, o sea, Jesús no estaba fuera de la barca, estaba con ellos en la barca. Y lo particular es que él se acostó a dormir, ¿sí? Entonces la pregunta que me surge nuevamente, mi Jesús, o sea, yo estoy en mi barca, claro. Si Él está en mi barca, si Él está conmigo, claro. ¿por qué yo tengo ese miedo? Entonces, en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente, en la familia, en todo lado, sí. Si yo estoy viviendo o sea, listo, se supone estoy caminando en el Señor, se supone estoy orando, se supone estoy conociendo de Dios, se supone creo en Dios. O sea, se supone Jesús está en mi casa, en mi vida, en mi hogar. La pregunta es, si yo voy caminando con Él y se me presenta una circunstancia de una tempestad como la que vivieron estos discípulos que ven que se están hundiendo porque estaba lloviendo súper, porque era una tempestad, porque ellos se angustiaron. ¿Sí lo tenían ahí? Sí, él estaba ahí y es que lo más impresionante, Rafa, estaba durmiendo en una almohada, o sea, yo me lo imagino durmiendo en una tranquilidad, porque es que una persona cuando duerme como si nada pasara, o sea, ellos podían ver a Jesús durmiendo con paz, con tranquilidad, porque ellos estaban angustiados. Ellos venían, si nosotros vemos los textos anteriores a este pasaje, ellos venían que el Señor le decía de la semilla, que la semilla, el reino de Dios es como la semilla de mostaza, que se siembra, va creciendo, o sea, viene con varios textos donde habla de cómo el reino de Dios empieza en el corazón del ser humano y va creciendo. Y vienen en este momento, entran en la barca y entonces está la situación. ¿Será que realmente Jesús, que ya venía caminando un buen tiempo con ellos, estaba creciendo en su corazón, Rafa? O sea, ¿podían ellos ver la tranquilidad de Jesús frente a esas circunstancias? ¿Qué pasó con ellos? O sea, ¿por qué se dejaron llenar de temor, de angustia ante lo que estaban vivenciando? ¿Tú qué crees que le generó temor? ¿Tú qué crees que le generó esas circunstancias que los angustiaron? Bueno, la verdad es que no confiaban. O sea, a pesar, por ejemplo, mira, pensemos. Juan, un hombre que desde mucho tiempo atrás venía acompañando a Juan Bautista. Juan y su hermano venían acompañando a Juan Bautista. Ya conocían de Jesús a través de Juan Bautista, conocían la verdad. Y qué curioso, luego de Juan
Bautista pasan a Jesús directamente porque Juan los envía a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Empiezan a andar con nuestro Señor Jesucristo. Ya han conocido el sermón de la montaña, ya han estado con Él viendo milagros, ya han visto todo lo que es la multiplicación de los panes y los peces, ya han visto muchas cosas, han visto muchos milagros, ya saben que Él es el Mesías, ya lo siguen a Él como Mesías. Entonces aquí lo que sucede, Moni, cuando Él los manda y Él dice, vamos, ¿sí? O sea, ya han vivenciado muchos milagros del Señor, inclusive en las bodas de Canaán, Moni. Ellos estaban en las bodas de Canaán, vieron el primer milagro en las bodas de Canaán. Y mi Jesús estaba con sus discípulos. Y entonces vieron los milagros. ¿Y por qué en ese momento, cuando viene la tempestad, ellos se angustian? O sea, ¿qué sucede con nosotros, Moni? Yo a veces me pregunto, conozco personas crecidas espiritualmente y cuando viene un pequeño remesón, nos pegamos en una angustia impresionante, que estamos buscando por aquí, estamos buscando por allá, vamos a un lado, vamos a otro, cuando Él está. A mí me impresiona por qué no tenemos esa plena confianza en el Señor. El Señor es tan interesante y no es que los ponga a prueba. El Señor es el Señor. El Señor descansa. Porque en últimas, Él no se preocupa porque Él sabe que son sus discípulos. Y Él está cansado, descansa porque confía en ellos. Tanto que dice, independientemente de lo que pueda pasar, yo me voy con ellos. Es que ni siquiera Él se angustia ni se preocupa porque Él no tiene esa preocupación, porque Él está en Él mismo. Y Él lo que nos pide es que aprendamos a estar en Él como Él está en Él. No sé si me estoy haciendo entender o estoy confundiendo a la gente. Sino que aprendamos a sumergirnos en su presencia, a estar en plena confianza con Él para que las angustias, las preocupaciones y las situaciones que tenemos constantemente no nos agobien. Mira, Rafa, que ¿sabes por qué también genera esa situación de esa angustia? Yo a veces que me pongo aquí en el balcón de la pieza y empieza a ventear fuerte, porque a veces en estos días ha venteado fuerte, y como que se levantan un poquito las tejas y hacen bulla. Y entonces uno como que ya empieza a tener como, wow, está venteando fuerte. Ahora imagínate tú en la mitad del mar y que venga ese viento tremendo. Y entonces, Rafa me hizo reír acá, se movió las orejitas. No, espera, no, yo no me puedo imaginar allá porque con mis orejotas pues me toca tapármela algo volando. No digas que yo me imagine, no. Imagínate tú más bien. Entonces ese viento en medio del mar, en una barca, y que empiece a moverse en las olas fuerte y empiece a llover. Y entonces uno está mirando, te aseguro que si uno está mirando y escuchando el viento, la lluvia, que se mueven las cosas, que traquean la barca, o sea, toda la situación. Y unos pescadores que conocen ese mar, conocen el lago de Tiberíades porque toda la vida han vivido allí. Imagínate. Por eso, pero se escuchaban y me supongo que no dejarían de pensar en los naufragios que de pronto se pudieron dar, de pronto alguna persona que se hubiera fallecido, qué sé yo. Y ellos escuchaban el ruido, ellos escuchaban la tormenta, escuchaban. ¿Y sabes qué es lo que a uno le genera angustia? Escuchar todo lo que viene de afuera, toda la cantidad de comentarios que la gente hace. No, eso es lo mejor, es que te separes, él nunca va a cambiar. No, ese hijo tuyo va a terminar mal, porque mire, está consumiendo, está yo no sé qué. No, es que si tú te vas para allá, eso te vas a enfermar, te vas a morir, te vas a yo no sé qué, eso va a pasar tal cosa. Entonces lo que va a suceder es que lo que nos angustia, lo que nos genera miedo, es precisamente el escuchar tantas cosas que vienen de afuera. Claro que sí, porque nos ponemos todos nuestros sentidos humanos, los agudizamos y el mal empieza a hablarnos y nos abre los sentidos humanos para que veamos todas las circunstancias. Mira el mar, mira cómo está de picado el mar, mira cómo está el ruido, mira las olas, mira las circunstancias, mira cuántos muertos, mira cuántas situaciones, mira que se fue con el otro, mira que no te quiere, mira que no te ama, mira que va a consumir, mira que va a morir. O sea, una cantidad de miedos, porque eso es lo que infunde miedo para que nosotros perdamos la paz. Y la fe. ¿Y mi Jesús qué tenía? Paz.
paz. Y se levanta, yo creo que así medio dormido. ¿Qué pasó, muchachos? Yo creo que sí, pero yo creo que más que dormir. No, pero vamos a pensar, ¿qué tal que tú estés, ahora voy a ponerte, qué tal que tú estés durmiendo? Mónica, ¿y tú cómo te despertarías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A ver, ¿qué sucedió? Uy, sí, una tormenta. Yo creo que mi Jesús no se despertó. ¿Cómo se despertaría mi Jesús, mi amor? Y digo, a ver, ¿qué pasó, muchachos? ¿Con una paz? ¿Sí? ¡Ay, una tormenta! Bendito sea el Señor. O sea, yo digo que realmente sí, nosotros, cómo nos dejamos de verdad afectar por el mal. O sea, cómo el mal hace de nosotros, se burla de nosotros, se ríe de nosotros. Y mi Jesús lo que nos tiene es una paciencia, como cuando Pedro iba caminando sobre las aguas, ¿no es cierto? Ay, ¿hasta cuándo tiene que soportarlos a ustedes? Dios mío, papito Dios del cielo. Digo, Dios mío, cuántas cosas de verdad uno pasa constantemente, ¿no, Moni? Entonces, vamos entonces a seguir ahondando para que le demos la participación pues a nuestros hermanos de la comunidad. Sí, entonces mira que una de las cosas, y ya como llegando al punto importante del asunto, y es, mientras nosotros sigamos escuchando todo lo que viene de afuera, todo, no vamos a poder parar la tempestad. No la vamos a poder parar la tempestad. Tenemos es que confiar en Jesús, y tú lo dijiste al principio. Espérame otra vez. Vuelve a repetir eso, es que no puse cuidado. Que mientras nosotros sigamos viendo, escuchando todo lo de afuera, todas las circunstancias, todo lo que nos viene del mundo. Explícame con los hijos, por ejemplo. Si yo vengo a escuchar, por ejemplo, solamente voy a estar mirando que están consumiendo, que me amenazan con que se van, que se relacionó con el personaje que no quería, que de pronto se metió en dificultades. ¿Y en la pareja? Que mi esposo está mirando porno, que está relacionándose con otra, etcétera, etcétera. O sea, mientras nosotros miremos las circunstancias, miremos lo que viene del mundo y que, ay no, fulanita, si vieras, es que mi esposo tal cosa y tal otra y la otra, ay no, eso déjalo, consíguete otra persona, eso un clavo saca otro clavo, y comentarios de esas cosas, o sea, del mundo exterior, de todo lo que viene del mundo. Mientras que nosotros estemos en esa tónica de escuchar el exterior y no escuchemos realmente a Jesús, la tempestad no va a parar. No va a parar. Vas a seguir teniendo ese viento. Mire, el viento es... Y eso suena horrible. O sea, cuando el viento ventea horrible, suena, le da miedo a uno. Y el mal se alimenta del miedo para que perdamos la fe. Esa es una realidad. ¿Tú te acuerdas de esa película infantil que vale la pena que la veamos? ¿Te acuerdas de un dragoncito? Eso es viejísima esa película. El vacío, algo así. Y se alimentaba del miedo. La historia sin fin se llama, sí. Y se alimentaba del miedo. Y esa película deberíamos todo. verla de verdad. Sí. Y se alimentaba del miedo, Moni. Y se ponía el mal, se ponía de esa manera alimentándose. Y es lo que sucede con nosotros y nuestras familias. Se alimenta del miedo. Y como se alimenta del miedo, pues es lógico, nosotros terminamos perdiendo la fe. El Señor nos está diciendo, por favor, dejen de escuchar lo que viene de afuera y pónganme cuidado a mí, mírame. El Señor se paró y simplemente, ¿qué le dijo? Le dijo al viento, cállate. Detente, le dijo. Aquí así. Le dice así fácilmente, pues de acuerdo con esta versión, no importa, hay diferentes versiones, dice, silencio. Le dijo, silencio, cállate, quédate mudo. Así, quédate quieto, no molestes más. Le dijo a las circunstancias. Pero nosotros estamos ahí pendientes de las circunstancias. Uno tiene que decirle, no más. O sea, ya no voy a estar rebuscando en las noticias a ver qué cantidad de cosas. No voy a estar mirando la opinión de este, la opinión de aquel, la opinión de todo el mundo. Mirar a ver si mi hijo está por allí, si en el internet le encuentro algo, si la ropa está sucia. Nada de eso. No tengo por qué hacer eso. Detente. Silencio. Quédate quieto. Me encanta que dice, quédate quieto, o sea, deja de buscar cosas que no necesitas, quédate quieto y empieza a buscar a Jesús. Mira, Jesús fue el que dice, tú vas a pasar hasta el otro lado. ¿Le vas a creer que vas a pasar hasta el otro lado o no? Si Jesús lo dijo, Jesús lo va a hacer.
Y entonces para él no era ningún problema porque iban a pasar hasta el otro lado. Pero lo único que necesitabas era que tuvieras paz, que tuvieras calma. Entonces, ¿qué necesitas? Llenarte de Jesús. Si en tu barca está Jesús, pues que de verdad se note que en tu barca está Jesús. Si tú dices que amas a Jesús y lo buscas y le crees y confías en Él, confías en Jesús, no tienes por qué dejarte llevar por las circunstancias, simplemente llénate de fe. ¿Sabes qué otra cosa me parece importante? Dice la palabra, ¿no? Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que esa tempestad estaba afectando? El oído. Ellos estaban oyendo una cantidad de cosas que venían de afuera. Eso es lo que estaban ellos mirando. Ellos estaban todo el tiempo poniéndole cuidado afuera. Entonces, si ellos no estaban oyendo la palabra de Dios, su fe se iba acabando. Y esa es la fe que se nos acaba muchas veces cuando no oímos la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios para que nuestra fe se crezca, ¿no? Entonces, por eso hay que decirle a las circunstancias, silénciate, te callas, te quedas quieta, ya no te mueves más, te enmudeces. En fin, toda la cantidad de cosas que yo tengo que decir, pare. Pero de igual manera, eso depende también de la actitud. Yo puedo decirle, pero después que tú me lo dijiste a mí, aléjate de mí, Satanás. Cuando me lo dijiste, te metiste en un problema conmigo tremendo cuando yo estaba en el mundo. Pero porque no estabas plenamente convencida. Por eso la identidad es tan fundamental, Moni. Decir cállate también está en la actitud mía de no aceptar las cosas, no aceptarlas. O sea, cuando estoy pasando una cosa difícil, yo no me voy a poner a mirar con los ojos humanos, sino con mis ojos y sentidos espirituales, porque mi papá Dios ya tiene el control, y si Él me dio ya esa palabra viva de que mi familia iba a ser restaurada, tengo que creerlo y no seguir ya angustiado más. Tengo que creerle y ya vivir en esa barca con mi Jesús y estar sumergido en esa barca con mi Jesús. Si Él ya me dio la palabra, porque es que mi papá Dios no es malo. Mi papá Dios no es perverso. Mi papá Dios ya, si estás, por ejemplo, tú escuchando, es porque Dios te tiene aquí para que tú abras tus sentidos espirituales. Entonces el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Entonces miremos a ver qué es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Será que las circunstancias que estamos viviendo actualmente y nos asustan es porque no tenemos fe? El mismo Maestro nos lo dice. Significa que Él sabe lo que hay en nuestro corazón. No estamos confiando en Dios. Realmente Dios no está en nuestra vida. Y es tiempo de que estemos mirando al Señor. Son tiempos de mirar al Señor. Son tiempos de verdad de vivenciar a Jesús en el corazón. Porque es que Jesús trae la paz en la vida. Jesús trae la esperanza. Jesús trae el amor, el gozo. A través del Espíritu Santo nosotros podemos encontrar todo lo que el Señor. Miremos Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo, y nos vamos a dar cuenta que ese es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo tiene 9 condiciones especiales y 9 condiciones que el Señor espera que nosotros los desarrollemos en nuestro propio carácter. Pero tenemos que confiar en el Señor, de verdad tener fe en el Señor. ¿Y cuáles son esas condiciones, amor? Ya que nos dejaste así como en vilo, o lo dejamos a un próximo programa. Está en Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza y dominio propio. Creo que son las 9 ya. Bueno, o si no, les dejo la tarea para Gálatas 5:22. Bueno, muy bien. Entonces vamos a escuchar en este momento algunos testimonios, algunos comentarios, algunas apreciaciones de nuestros hermanos de la comunidad. Yeseli, ella vive aquí en Bogotá. Estamos transmitiendo aquí, haciendo este programa desde Bogotá, y van a ver pues hermanos nuestros de otros países, porque nuestra comunidad es internacional. Bueno, muy bien, Yeseli. Cuéntanos un poquito, como dijo un cantante mexicano, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Cuéntanos así concretamente, princesa, sobre el tema y sobre tu vida, ¿qué nos vas a referir? Bueno, entonces les voy a contar sobre esa tormenta que pasé cuando mi hijo se fue para el cielo. El día que
que me dijeron de que él había fallecido, yo lo que hice fue sumergirme en la presencia de Dios, y Él me llenó de paz en el momento que me lo dijeron. Yo no sabía casi acerca de esto, pero cuando conocí a Rafael y a Mónica, me di cuenta de lo que Dios había hecho en mí en ese momento. Y era que yo me había sumergido en la presencia de Él, pues yo no me he dado cuenta, simplemente pues yo desde muy pequeña he sentido siempre el amor de Dios en mi vida. Entonces, pues la gente me miraba por la paz que yo tenía al haber aceptado de que mi hijo tenía que marchar y que Dios lo necesitaba allí. Entonces, ya cuando conocí lo del seminario, vi cómo Dios me amaba. Cuando yo reconozco que Él me ama, Dios me llena de mucha fuerza, de mucha fortaleza. Entonces mi vida empieza a dar un giro total. Empiezo a ver que no es con mis fuerzas, sino con las fuerzas de Dios, que yo no podía hacer nada sin Dios, que todo le pertenecía a Él y no a mí, que yo estaba era de paso, porque en algún momento pequeña Él me dijo que yo no pertenecía a este mundo, que yo no era de este mundo, pero pues yo no sabía nada de eso, pero le doy gracias a Dios porque encontré a Rafael y a Mónica en mi vida para entender muchas cosas en mi vida que habían sucedido de muy pequeña, y que fui sanando mi corazón y ya fui entendiendo cómo Dios me ama, y por yo amarlo tanto es que Él nos da la paz, nos da la fortaleza, nos da esa gracia para poder no dejarnos ahogar entre las tormentas, porque en ese momento yo tenía que poder ver la calma en mi familia, en mis hijos. Yo no podía desfallecer y Dios me dio esa gracia. Lo mismo la Madrecita del Cielo, el Señor me mostró la Madre del Cielo cuando ella pasó por ese momento. Entonces hubo un momento donde yo vi que ella tenía como toallas y ella me sanaba y me fortalecía. En algún momento el sacerdote que me acompañó me decía llora, pero yo sentía mucha paz y un gozo, pero yo no entendía qué era eso. Pero cuando ya entré al seminario fue que entendí toda esa gracia hermosa que Dios hacía en mi vida. Y pues paso por tormentas y ya entiendo de que tengo que sumergirme en la presencia de Dios y que sin Dios nada puedo hacer, y la palabra que siempre he llevado es: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si Él está conmigo y va delante de mí. Muchas gracias, princesa. Me llena de mucha confianza y de mucha fe. Bendito y alabado sea el Señor. ¿En quién más tener la paz y no solamente en el Señor? Bendito sea el Señor. Gracias por tu testimonio, princesa. Y en algún momento quiero que ampliemos un poco más. En su momento vamos a hablar un poco más sobre todo lo que es las elaboraciones de duelo, porque eso es un tema que tenemos pendiente también para hablar. De todas formas, muchas gracias, princesa. Ahí dejamos como en vilo, dejamos pendiente, dejamos como en el tintero ese tema que me parece muy lindo. Muchas gracias, princesa. Bueno, Rapita y Moni, Dios los bendiga. Gracias. Vámonos entonces, para así de una manera concreta, princesa, vámonos con Betty, allí en Estados Unidos, princesita. Cuéntanos un poquito de tu testimonio, cuéntanos lo de las tormentas, cómo las pudiste soportar, cómo llevaste a mi Señor en tu corazón. Cuéntanos un poquito de ti, princesa. Sí, Rafa, buenas noches. Mira, creo que hace unos años tuve la tormenta más terrible de mi vida. Fue algo muy horrible porque no sabía, estaba demasiado mal, demasiado ciega, demasiado llena de pecados, mucho sufrimiento que me fue llevando a tomar malas decisiones, porque no, ahora veo hacia atrás y me doy cuenta que es porque no me agarré fuertemente de la mano de Dios. Y todas esas malas decisiones causaron más dolor, y entonces yo ya no veía la puerta. Yo me siento, ahora lo puedo ver
al compararlo con esto de la barca, es como que realmente estaba en una barca y estaban las olas muy fuertes y yo sin salvavidas y me sentía completamente sola y todo negro y tormenta y ruido y estaba demasiado asustada, desesperada y de pilón sin ningún rumbo, sin ningún rumbo. Y en ese tiempo, cuando fue lo más grave, entré a una depresión terrible. Horrible, es horrible, porque realmente yo decía, antes mi vida era cielo celeste y unos cuantos días rosas y unos grises, pero ahora todos los días eran negros y grises, pero no había celeste, no había día celeste. Yo lloraba desde que me levantaba, casi los 7 días de la semana, y todo era tristeza, desesperación. Sentía que le hablaba a Dios y que no se despertaba. Sin embargo, sí, o sea, yo siento que sí decía, Dios, ya no puedo, y no sentía que Él se despertaba. Hasta que bendito sea el Señor, salió a mi encuentro en un retiro de iniciación en el grupo carismático. Fue que sucedió durante una oración muy fuerte que se hizo pidiendo el Espíritu Santo, y donde traté de verdad caí de rodillas diciendo, Señor, llévate lo malo, yo sé que todo esto es consecuencia de mis pecados, sé que he tomado malas decisiones, pero ayúdame. De un día para otro, o sea, en ese momento el Señor quitó la depresión. Cuando quitó la depresión, no se quitaron todos mis problemas, pero haz de cuenta que de esa tormenta de que las olas mueven la barquita y yo sin saber nada, todo ese cielo negro y todos esos rayos que caían cerca se calmaron. Se quitó el cielo negro y entonces seguí en la barquita que se anda moviendo y yo sin saber nadar y con un poco de miedo, pero al menos se quitó toda esa oscuridad. Es como si pude ver la ayuda de Dios, de que todavía seguía en la barca, pero como que ahora ya las cosas no estaban tan oscuras, ya no tenía tanto terror, ya no tenía tanto miedo. Me calmé. Sin embargo, fue como un proceso, fue un proceso, y después de un tiempo, yo sabía que tenía que clamar a Dios, pero hasta tiempo después, como 2 años después, estando clamando al Señor, estaba solita en una iglesia, hincada, llorando, y yo dije, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas? Y entonces me habló. No lo escuché con una voz sonora, pero empezó a caer todo un entendimiento, como si me lo estuviera explicando, así hablando, y yo así, wow. Y Él me empezó a enseñar dónde estaba lo malo que yo había hecho, y como diciendo, esto es lo que nos aparta. ¿Lo quitas? Dije, sí, lo quito. Renuncio a todo lo que he estado haciendo mal, Señor, renuncio, pero nomás no me sueltes de tu mano y no me dejes de hablar, por favor, porque sentí muy feo ese silencio de parte de Dios. Él maravillosamente me mandó a través de una persona, dijo esto, me dijo que era para ti, y es Isaías 54, en donde dice, en un momento de ira aparté mi rostro de ti, pero ahora con gran amor, algo así como con gran amor me uno a ti o te salvo, algo así. Es la restauración de Jerusalén. Esa palabra me dio tanta confianza. Para mí en ese momento es como que Él despertó así y dijo, voy contigo. A partir de ese momento yo me tranquilicé completamente, porque aunque todavía sabía que mi vida no estaba resuelta, pero ahora estaba Jesús verdaderamente conmigo. No nada más había actuado en quitar la tormenta, sino que ahora estaba al ladito mío. Dijo, yo voy contigo, y ahora sí ningún arma forjada en tu contra te hará daño, porque yo estoy contigo. Entonces, y me prometió ir de victoria en victoria. Entonces yo me sentí muy fortalecida. Ahora sí me sentí bien, porque dije, bueno, aunque ahorita todavía los problemas están en mi matrimonio, pero Él me va a ayudar a resolverlo. Él me va a decir cómo, porque ahora sí ya estoy bien, ya está aquí conmigo. Entonces, bendito sea el Señor. Ese día, de verdad, yo le dije, Señor, ¿pero qué hago? O sea, ya vi que estoy toda mal, pero ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo? Y fíjate que yo estaba en una iglesia y
sacerdote unos minutos antes y se fue al confesionario y yo lo vi, pero yo dije, no, ya los pecados que yo tenía ya los confesé la semana pasada, no tengo. Y seguía yo hablándole a Dios y yo le decía, ¿cómo le hago, Señor? Dime. Y empezó el sacerdote a hacer un ruidazo con la puerta porque se puso una piedrita que no sé dónde salió y él la quería quitar y hacía la puerta. Bueno, el hecho es que me llamó la atención y dije, Señor, ¿será que quieres que me confiese? Y hasta le dije, ¿pero qué voy a confesar si la semana pasada me confesé? Ahí está lo que decía Julio, la mula de Balaán, ¿no? A veces utiliza mulas, aparece piedra, utiliza lo que sea, ¿no? Sí, en verdad te cuenta que estaba suena y yo así como que ¿por qué no se cae el padre? Porque estoy aquí orando, tratando de hablar con Dios. Y resulta que eran llamadas, eran como campanadas, ¿no? Para que fuera al confesionario. Y dije, Señor, ¿será que quieres que me confiese? ¿Pero qué confieso? Y sentí que él me decía, para empezar, que tu confesión anterior no valió porque no tenías olor de tu pecado. Y en ese momento empecé a llorar, dije, ay, Señor, ¿a quién he querido quererle ver la cara? O sea, si yo en verdad no tuve dolor, perdóname, ahorita voy y me confieso de nuevo. Y esta vez fue con mucho dolor, porque todo fue tan claro. Bendigo al Señor que me dio ese regalo de poner ante mis ojos o en mi corazón claramente mis fallas. Y entonces me sentí muy triste de haber defraudado a Dios, a mi esposo, a más gente, y sentí un dolor que no había tenido antes. Yo no sé cómo hacía las confesiones, decía, ok, la Biblia dice que eso está mal, entonces déjame voy y lo digo. Pero no tenía dolor. Esta vez estaba completamente clara. Ese día es el regalo. Creo que después de mis hijos es el regalo más grande que he recibido de parte de Dios. Bueno, de mi vida, de mi esposo. No quiero hacer menos, pero un regalo grandísimo. Lo que esclareció y quitarme la venda de los ojos. Y me confesé. Pero después de que yo me confesé, yo le dije, Padre, ahora me doy cuenta que ya había una venda y Dios me la acaba de quitar. Que estaba muy engañada por el enemigo, le creí todas las mentirotas. Y yo tengo ahora miedo de salirme de aquí del confesionario, porque qué tal si saliéndome otra vez vuelve el enemigo a taparme los ojos. Y el Padre me dijo, no, eso no va a ser así. Ahorita con el sacramento de la confesión tú acabas de recibir una gracia maravillosa y tú ahorita estás consciente, esto es quizá la mejor confesión de tu vida, y entonces tienes que confiar. Dios te va a hablar, te va a seguir hablando, no te preocupes. Y él me dijo, ven a misa cada que puedas, ven a misa diario y confiésate. Creo que fueron grandes armas. A partir de entonces el Señor se ha manifestado conmigo, me ha estado ayudando demasiado. Empecé a ir a misa a diario y al principio solamente lo hice por recomendación del Padre y como tenía miedo de caer otra vez en las mismas. Pero ahora cada vez le he tomado más amor y gusto a estar en la misa. Me siento privilegiada cuando he estado ahí en misa, de recibir el cuerpo del Señor. Todo ha sido muy hermoso. Siento que yo todavía voy en esa lanchita. Todavía mi vida, hay muchas cosas que ir arreglando. Dios cada vez me va mostrando por pocas las cosas que no le gustan de mí, que quiere que quite, y ese día le prometí obediencia en todo porque no me quiero volver a saltar de su mano. Así que voy en esa lancha, todavía no llego a donde quisiera llegar, allá donde está el faro, todavía no, pero siento que Dios está conmigo, me siento tranquila, y a partir de entonces, no te voy a decir que no ha habido tormentas, son más pequeñas, ya no son tan horribles como eso que pasé, pero ahora ya sé lo que tengo que hacer. En el momento en que veo las cosas oscuras, me doy cuenta que el enemigo trata de amedrentarnos con sonidos, con cosas para asustarnos, y empiezo a orar y a pedir la ayuda de Dios, y también con su palabra a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y con su palabra ese temor se va. En el nombre de Jesús, y también en nombre de Jesús lo uso porque sé que tiene poder. Amén. Así que como que ya poco a poco, y bendito sea Dios por el seminario,
el seminario fue clave para mí, porque ya sabía, en algún momento dado, no sabía ni cómo empezar a arreglar mi vida. Dios me habló a través de la estación de José Polanco. Sí. Dios, como no sabía ni cómo empezar, sentí de pronto las ganas de escuchar esa estación. Ahí apareció un testimonio. Y en el testimonio decía que había que hacer guerra espiritual. Y yo dije, ok, Señor, ya sé que tengo que hacer guerra espiritual, pero ¿cómo se hace? Cada que yo hice una pregunta a través del radio, al principio fue solamente por el radio, me daba las respuestas. La guerra espiritual se hace con oración, con ayuno, con tal. Y entonces empecé a darme cuenta cómo hacerla. Y escuchando esa estación, escuché unos testimonios que tú pusiste en la hora del programa, cuando te entrevistan. Y yo dije, así como esas señoras que han estado en una circunstancia tan terrible, mira ahora cómo hablan. Yo así quiero perdonar a mi esposo, yo también así quiero un día hablar bien de mi esposo y no tan mal como lo hago. Yo quiero eso. Entonces empecé a hacer el seminario. Al principio se me hizo bien difícil, Rafa, porque eso chocaba contra mis ideas. Yo decía, ¿por qué yo me tengo que sacrificar por mi marido? No se vale, allá sí pierde su salvación. Bien mala. Yo no tenía ese amor por mi esposo, tenía mucho coraje, mucho resentimiento, entonces como que se me hacía muy duro lo que el seminario pedía. Pero creo que la oración que se hace al principio, creo que le hicieron tú y Moni, poniendo todo en manos de Dios, todo eso fue dando frutos, todas esas oraciones que se hacían al principio de los temas, yo lo decía palabra por palabra y le pedía a Dios que eso fuera moviendo verdaderamente mi corazón, porque yo quería salir de ese problema y quería hacer todo lo que fuera posible. Y ese seminario, mira que me ha servido y me sigue sirviendo. Todos los testimonios que dan ahí, cómo me enriquecieron. Y cuando a veces te hacían preguntas unas personas y cuando tú dabas la respuesta, eso era también para mí. Entonces, de esa manera es como que fui agarrando armas y más armas y más armas para defenderme cuando el diablo me venía a atacar. Y entonces, a partir de entonces, hice también la entrega de mi esposo. Y ahora, bendito sea el Señor. Yo sé que mi vida ha cambiado y ahora Dios está también trabajando en mi esposo. Ahora por fin estoy bien. Yo dejé completamente pedir que cambiara, que fuera así, que fuera. Yo estaba pidiendo a Dios que me cambiara a mí. Sin embargo, ahora que no estoy esperando de Él poco a poco ahí se va. Ahora con esto acabamos. Por muchos años yo le llegaba a decir, vamos a orar juntos, y me decía, no, tú haz tu oración, yo la mía. Vamos a orar juntos, no. Y ahora le dije, igual y haya sido porque le dio mello con lo del virus, pero dijo, si quieres sí oramos juntos. Le dije, vamos a hacer rosario en familia, por favor. Y me dijo que estaba bien. Bendito sea el Señor, estoy por primera vez en mi vida orando en familia con mi esposo y mis hijos. Llevamos ahorita como unos 6 o 7 rosarios, apenas acabamos de empezar, pero bendigo a Dios porque eso es uno de los frutos, que mi esposo está volteando su mirada a Dios. No, que bendito sea también este problema con lo del virus, ¿verdad? Porque es para que muchos de sus hijos volteemos a ver. Y sabes que me siento muy bendecida. Yo veo que Jesús está conmigo. Yo sé que todavía nos falta más porque destruimos casi el matrimonio entre mi esposo y yo, se llegó hasta las cenizas, pero Dios tiene poder y yo sé perfectamente que un día vamos a estar completamente bien. Lo que más quiero es que mi esposo llegue a los pies de Jesucristo, que vea en su mirada que está enamorado de Dios como yo ahora amo a Dios. Y eso es lo que espero y declaro en nombre de Jesús que así será. Y así en toda será, mi casa Betty. Vamos a bendecir al Señor. Y qué bendición, Betty, Amén. Qué bendición de testimonio. Y gracias por compartirnos toda la historia de toda esa travesía en esa barca. Y yo sé que el Señor te está llevando al otro lado, ya dentro de poquito llega seguramente. No estás viendo el faro, pero el faro ya está frente a ti, entonces ten presente que ya estás alcanzando esa bendición. Entonces, como tú dices, en el nombre del Señor, eso ya está dado. Entonces, sigue adelante. Amén. Te falta muy poco. Gracias, Betty. Dios te bendiga. Bueno,
Entonces vamos a orar, Rafa. Padre Santo, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por lo que nos has hablado al corazón, porque tú te conmueves, Señor, con tu pueblo. Tú te conmueves con nuestras situaciones, con nuestros dolores, con todo lo que nosotros hemos pasado, Señor. Y nunca nos has dejado solos. Somos nosotros quienes te damos la espalda. Te damos gracias por decirnos que tú estás ahí, que tu Hijo siempre nos acompaña. Gracias, Padre eterno. Gracias por haber permitido que tu Hijo viniera a la tierra para enseñarnos, porque andábamos muy perdidos en el mundo, porque estábamos en la oscuridad. Pero tu Hijo vino a mostrarnos ese camino y te doy gracias, papá. Te doy gracias porque después de que tú permitiste que tu Hijo estuviera en esta tierra acompañándonos y mostrándonos el camino, diste la posibilidad de que tu Espíritu Santo viniera sobre nuestras vidas y estuviera con nosotros para recordarnos siempre todo lo que tu Hijo hizo, Señor. Y sé que tu Espíritu Santo ha venido a recordarnos eso, a recordarnos que Él siempre está con nosotros, que su sangre siempre nos está ayudando, limpiándonos, perdonándonos, redimiéndonos, santificándonos, justificándonos delante de ti, Señor. No permitas, Señor, que nos apartemos de ti. Señor, que en los momentos de dificultad, lo que primero veamos sea tu palabra, sea tu precioso Jesús vivo hablándonos a nuestros oídos, a nuestro corazón, para que esas palabras las pongamos por obra, Señor. Gracias, Padre Santo, por habernos ayudado a pasar esos momentos de tempestad y porque todavía nos sigues ayudando, porque tú sabes todo lo que el mal quiere hacer contra nosotros, Señor. Pero tú estás ahí como ese papá hermoso, extendiendo tus alas, para que nosotros nos guardemos bajo el abrigo de tus alas, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu gran amor. Gracias por querer tenernos nuevamente contigo a pesar de que hemos sido tan desobedientes, que te hemos causado tanto dolor, Padre. Pero tú eres un Padre bueno, un Padre que nos espera, que nos llama, que nos consiente, que nos alienta, que tiene paciencia, Padre. Gracias. Gracias porque nos das oportunidades. De pronto vemos que las cosas son muy duras, pero nos damos cuenta que esas cosas tan duras de verdad nos acercan a ti. Señor, todo lo que pasa ocurre para bien a los que aman al Señor. Gracias, papá, porque de verdad que todas las circunstancias que hemos pasado nos han ayudado a acercarnos a ti. Señor, que cada día te amemos más, que cada día nuestro corazón esté más en hacer las cosas para adorarte por todo lo que tú nos das. Que cada día en nuestro corazón esté esa alabanza para ti, para reconocer la grandeza tuya, eterno Rey. Y que tu Hijo, Señor, nos continúe ayudando, Señor, porque en Cristo somos nosotros vencedores, porque es en Cristo que nosotros somos fortalecidos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos estar al otro lado, en tu casa, Señor, en tu casa, contigo, Padre eterno, y que con nosotros también vayan los que son nuestras familias, nuestros seres queridos, que no lleguemos solos, Señor, que de verdad que esto de lo que aprendemos de ti, lo podamos transmitir a nuestra familia. Gracias, Padre Santo. Para ti la alabanza, la gloria, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, por siempre. Amén. Y amén. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Como dice la canción, que se nos note que somos esos hijos predilectos y amados de Papá Dios, dando testimonio, porque los testimonios que nos compartieron, también todos tenemos un testimonio que decir, todos tenemos un testimonio. Entonces qué hermoso que podamos compartir también nuestros testimonios, porque recordemos lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, que nuestro testimonio santifica no solamente al cónyuge, sino santifica también a nuestros hijos. Tengamos la confianza plenamente en Dios, y en esa barca va Jesús, y Él tiene el control
Y recuerda las palabras que Él dijo al final: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¡Qué falta de fe! No tengamos miedo. Independientemente de las cosas que veamos crueles, difíciles, no las tengamos. Bien, escuchamos unos testimonios muy lindos de todos, testimonios fuertes, testimonios hermosos, testimonios de edificación, pero todos, Dios mío, Él hace su obra en cada uno de nosotros y Él no nos desampara porque somos esos hijos predilectos y esos hijos amados de Él. Bendito y alabado sea el Señor porque nos ama, independientemente de nuestra infidelidad, nos ama. Es lo importante. Y como dice la palabra, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nadie nos puede separar del amor de Dios porque nos ama de una manera tan hermosa. Nadie nos puede separar del amor de Dios. Por más que intenten, si ya estamos en Él, Él no nos suelta, porque somos sus predilectos. A pesar de nuestras infidelidades y todo eso, Él nos está esperando siempre con sus brazos abiertos. Un fuerte abrazo para todos, Dios nos los bendiga y estamos en comunicación pues dentro de poco también a través de este medio.